Gloria a Dios, hermano, que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Wow, qué honor por primera vez. Estoy temblando, tengo nervios, pero aquí estamos, obedientes. La palabra que Dios me ha impartido a mi corazón yo lo titulé como dependencia de Dios. Y yo, investigando y averiguando qué significa dependencia, me salió que es un estado permanente en que se encuentran las personas que, por diversas razones, sea de edad o enfermedad, necesitan la atención y ayuda para realizar las actividades básicas del día a día. Y yo puedo identificar que aquí la dependencia es alterable. Porque si fuera inalterable, no varía. Entonces, si es alterable, sí varía. Yo puedo hoy depender del aguacate, un ejemplo, y el otro día yo puedo depender del arroz, ya no me gusta más el aguacate. Entonces varía y se hace una necesidad. Yo quiero que vayamos a 1 Samuel 17. Esta historia narra de la vida de David, todos la hemos escuchado, y dice que los ejércitos de Israel y el filisteo estaban en guerra. Entonces, ellos estaban, un monte el filisteo y otro monte el de Israel. Y en entre medio había un valle. Dice también, más adelante, que se levantó un paladín llamado Goliat de Gat, que retando el ejército de Israel. Entonces, él lo retó, a que si ellos ganaban, que vinieran uno a pelear con Goliat, que si ellos ganaban, entonces el equipo contrario iba a servir al ganador, y viceversa. Entonces, David estaba con su papá sirviendo en el pastoreo. Llegó un momento que el papá le mandó a David a llevarle en qué estaban sus hermanos, porque ellos estaban en la guerra. Entonces, cuando David llega y pregunta por sus hermanos, y le dicen que estaban bien. Pero, y yo quiero que vayamos a 1 Samuel 17, versículo 23. Dice: mientras él hablaba con ellos, con la persona que le recibieron para darle la comida, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, o sea, Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Quiero que vayamos detenidamente viendo. Y yo pude resaltar que cuando uno no sabe quién es delante de Dios y sabe con quién está su dependencia, el propósito de Dios para nuestras vidas se va como nublando. No sabemos para dónde vamos. No llegamos a ver cuál es la asignación que se nos fue dada para este mundo. Entonces, en ese momento, el ejército de Israel se suponía que ellos tenían que ir, un valiente se supone. Muy voluntuoso ellos, con su armadura, exactamente. Entonces, hay un tema que no solamente tenemos que ver la belleza exterior, que tiene que ver un proceso en nuestra vida interior, que eso era lo que faltaba, creer. ¿Qué era lo que tenía David? Y vamos a ver más o menos qué se nos dice. En el 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en gran ira contra David. ¡Ay, la envidia! Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón,
que para ver la batalla has venido. Realmente, Eliab debería ser uno de lo que fuese allá a pelear con Goliat. Él, muy orgulloso, él, no. Entonces, cuando uno sabe la identidad que tiene en Dios, uno como que no deja influenciarse de los demás cuando le traen cosas negativas a su vida. ¿Qué era lo que el ejército entre ellos mismos estaban diciendo? Ay, no, él era muy grande. Ay, no, él es demasiado fuerte, yo no puedo con él. Y entonces, en el 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Eso fue cuando ya Saúl se enteró que David estaba ahí. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ¿podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Igualito que Eliab, intentando de manipular la certeza que él tenía con Dios, de esa creencia que él tenía con Dios. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Guay. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, aparte de herirlo, lo mataba para asegurarlo. Entonces, realmente, yo pude identificar que para David poder pararse y decirle al rey de Israel que él iba a ir y lo iba a matar, hay que pasar por un proceso de formación del carácter, que era lo que él estaba pasando durante todos esos tiempos donde mataba al oso y al león, que era también lo que le faltaba al ejército. No pasaron por ese proceso, tal vez sí de entrenamiento, porque ellos seguían batallando, tal vez sí de formación física, pero le faltaba algo del corazón. Entonces, gloria a Dios. Y cuando seguramente David en esos procesos de cuando él mataba, diría, wow, pero ¿y para qué tú viniste ahora este león a matarlo y a eso? Pero más adelante él pudo ver que es para algo mayor. Que tal vez en el proceso que estamos pasando, nosotros diríamos, wow, Señor, pero ¿y por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Yo te sirvo, yo vengo a la iglesia, yo soy ujier, yo canto. Pero es un tema de procesamiento espiritual del carácter. Y para yo poder entonces ir a donde el rey, a donde la batalla que se me fue asignada, para yo poder demostrar todo lo que yo pasé durante ese proceso, a donde Dios me ha llamado a este tiempo. Entonces, dice en el 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Cuando él dice el ejército de Dios viviente, él sabía de quién era. Y se supone que si yo le digo a alguien que yo voy a matar, en este caso que yo voy a matar a Goliat, yo tengo que saber que él también está conmigo. Él me da identidad. Cuando yo dependo de Dios, él me da identidad de quién yo soy. Y le da identidad a lo que está a mi alrededor. Y dice el 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me va a librar de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En el 43 dice, y dijo el filisteo a David, o sea, a Goliat, ¿soy yo berro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí
con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí va una, Jehová de los ejércitos, el Dios va dos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, 3, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. La dependencia también te da seguridad y valentía, porque cuando yo sé quién soy, cuando yo sé la fuente, quien me da la vida y quien me da procesar durante esos tiempos, te da valentía para tú poder enfrentar a quien sea que tú tengas que... Gloria a Dios. Jehová te entregará en mi mano, ahí va 4. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos. Y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay un Dios en los cielos. 5, Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, 6, él estaba seguro que era Jehová que lo iba a hacer. Que era lo que tenía que tener el ejército. No es por ti, mi amigo. Yo estoy aquí parada, pero es Dios que está contra mí. Entonces, y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová va 7, de él 8 os entregará en nuestras manos. Él estaba seguro. Eso era lo que tenemos claro, que él estaba seguro. Y si ustedes se dan cuenta, en el 47 dice, esta congregación eran los que estaban ahí, incluyendo a los que estaban en el campamento, el ejército. El ejército, cuando yo sé quién soy, influyo a los demás para que sepan quién es. ¿Qué eran? Lo que ellos nos estaban influenciando entre sí, cosas negativas. Entonces tenía que pararse uno y decirle, óyeme, hay un Dios, señores, que Él nos ha sacado de Egipto. ¿Por qué entonces no podemos demostrarlo? Que hay un Dios que existe y que por Él que tenemos que venir a vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que estar seguros de quién somos y depender de la fuente correcta. Porque cuando yo dependo de cosas de este mundo, lamentablemente todas las cosas de este mundo van a pasar. Y lo único que va a permanecer es el nombre del Señor. Y yo quiero concluir con este Salmos 46. Salmo 46, versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, que está en los cielos, que está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiere bailar corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto nos da a entender a nosotros que verdaderamente en Dios sí podemos confiar. Al final, él tuvo la victoria, David. Simple, claro. Porque el que viene contra el Señor, él cree que el equipo contrario, en este caso, va a tener la victoria, pero no es así. El Dios que está con nosotros es más grande que hasta nosotros mismos. Entonces, esta aplicación bíblica puede ser que podamos confiar en la fuente correcta, que es Dios.
Esto ha sido todo por mi parte. Que Dios le bendiga.